Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Amén, hermanos. Qué bueno que usted ha apartado el tiempo para poder estar por acá. Ahorita decirle, hermano, que estoy solito. Sí, estoy solito, hermano, pero le pido que estén orando por mi familia. Tenemos a nuestro hijo mayor enfermo. Ahí creemos que tiene dengue, entonces está ahorita en reposo, ya ha pasado desde el jueves por ahí. Así que no es que nos peleamos y le dije a mi esposa, quédate. No le dije eso. Así que están allá en casa, creo que están allá en la transmisión viéndonos, y pues por esa razón estamos aquí solitos. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, el día de hoy, y qué bueno que estamos iniciando en este proyectito de la palabra de Dios. He visto aquí que los hermanos comparten su versículo bíblico favorito, así que les voy a compartir uno de los míos también. Uno de ellos es Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien. Amén, hermano. Ese es uno de los favoritos. Uno de mis versículos favoritos es Esdras 9:9, la primera parte del versículo 9 de Esdras capítulo 9, que dice, porque siervos somos y en nuestra servidumbre Dios no nos ha desamparado. Hermoso versículo que nos acompaña en el ministerio. Y qué bonita dinámica. Gracias, hermano Jona, por la iniciativa. Gracias a los hermanos que ya están poniendo su versículo por allá. Así que llenen ahí, hermano, el pergamino que está ahí, y si no le cabe y pone en la pared, también escríbalo ahí en la pared, hermano, así que no se preocupe ahí. Llenemos ahí, va a ser de mucha bendición esa experiencia que tengamos de anotar nuestro versículo bíblico y recordar durante toda esta semana, durante todo este mes, este énfasis de la palabra de Dios. Es domingo familiar, los niños se quedan acá con nosotros, aquí el día de hoy. Las hermanas, las maestras saben que cuando tenemos domingo familiar, ahí le pueden hacer llegar alguna hojita de color o con colores para que el niño pueda colorear y que podamos todo como familia estar aquí el día de hoy para escuchar la palabra de Dios. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Ricardo Moore. Pastor, ¿puede pasar para acá, pastor, por favor? El pastor Ricardo Moore está acá con nosotros, y gracias, hermano, por estar por acá. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Nuestro hermano Ricardo Moore tiene un ministerio, y los hermanos forman parte de un ministerio de mucha bendición para muchas iglesias en muchos lugares. Creo que el hermano puede compartir algo ahorita en su tiempo, pero agradecemos también a nuestra hermana Marta y a nuestro hermano Cameron, que están acá con nosotros, que ellos también la iniciativa que nuestro hermano pudiera estar con nosotros, y es de mucha bendición, hermanos, que estén acá con nosotros, juntamente con todos los hermanos que los acompañan y su esposa que está aquí con nosotros, que son de mucha bendición. Permítame hacer una oración por usted, hermano, y le dejo su lugar, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, te damos gracias el día de hoy por la vida del pastor Ricardo Moore, Señor. Gracias, Señor, por la vida de su familia y por este hermoso ministerio que tú le permites, Señor, guiar. Bendice, Dios, a su equipo de trabajo, bendice a los hermanos que están involucrados en cada área de este hermoso ministerio que es de bendición para muchas iglesias y que lo ha sido, Dios, a través del desarrollo de los años. Bendice su iglesia, Señor, bendice, Dios, la vida de todos aquellos que están acá el día de hoy con nuestro hermano, Señor, y que este tiempo sea de mucha bendición para tu iglesia. Habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través del pastor Ricardo Moore. Te lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Su tiempo, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí y predicar en este lugar. Como ustedes pueden escuchar, tengo un acento muy distinto, diferente, ¿verdad? Es que el Señor me dio la habilidad de entender español casi en un minuto. Es que yo estaba tocando el piano y tenía una persona traduciendo y yo dije a él, pienso que yo entiendo. Y yo estaba repitiendo y él con sorpresa que yo podía entender. Pero este es don de Dios, que Él me dio la habilidad de entender. Pero hablar, mi acento es de mí, ¿verdad? Tengo un corazón mexicano, pero tengo una lengua que todavía es americana. Es que de México mi estómago y mi corazón. Amén. Y yo amo a México mucho y mi estado favorito es Oaxaca. He estado muchas veces en Oaxaca, más que cualquier otro estado. Y he estado en 20 estados de México ministrando, predicando la palabra de Dios, en casi todos los países de Centroamérica
y muchos países en Sudamérica. Tenemos un ministerio de construcción, también tenemos un ministerio de discipulado, conferencias, predicando la palabra, ministrando en seminarios en diferentes lugares. Pero estamos aquí esta semana en Oaxaca con brigadas médicas. Tenemos 8 dentistas trabajando con nosotros, tenemos personas que hacen limpieza de los dientes, tenemos doctores, farmacia, regalamos lentes y hemos participado en más que 50 brigadas médicas en diferentes países y lugares, pero más que nada aquí en Oaxaca. Hemos estado probablemente 20 veces en Oaxaca en brigadas médicas en diferentes lugares. En Yalalag, yo escuché de este dialecto de Yalalag, mi hija se fue y mi futuro yerno y hizo el propuesto de matrimonio en Yalalag. Y nosotros ministrando y yo recibiendo gran bendición, un yerno de Dios, ¿verdad? Es que, y la familia, ¿verdad? Estamos hablando y en la obra. Pero es gran privilegio para mí estar aquí con ustedes y estas son misioneras, es que Yadira ha estado en Puebla y también otros, pero en Puebla ministrando por un mes, luego se fue a Tennessee, en el estado de Tennessee, trabajando en una escuela bíblica de vacaciones y luego está aquí, siempre ministrando. Irene, que está aquí con nosotros, es misionera, estuvo en Burundi, en África, predicando, ministrando a las mujeres allá y con nosotros antes estuvo en Pueblo Escondido, en un ministerio de ella a apoyar a niños pobres con mucha necesidad, especialmente de los pastores, y proveer por las necesidades de estos niños. Y es privilegio para nosotros a tenerla en nuestra iglesia, pero también ministrando en muchas partes del mundo. Y todo el grupo es que son misioneros y trabajando juntos es que hemos visto muchas cosas. He predicado varias veces en el seminario de Lacey, hemos trabajado en construcción allá. Tuvimos una brigada médica en un tiempo de manifestaciones aquí cuando quemaron autobuses, camiones, etc. También quemaron el centro. Nadie quería llevarnos en el día turístico para ir a Monte Albán. Tenían miedo todo a llevarnos. Y nosotros viajando, ministrando y participando en brigada médica, pero el día turístico no querían ir a Monte Albán, no, van a quemar nuestro camión. Entonces tuvimos brigada médica en el seminario de Lacey y gracias a Dios en aquel tiempo estaba tratando de conseguir firmas de las personas alrededor para quitar el seminario de Oaxaca. Y gracias a Dios el Señor usando nosotros trabajando 2 o 3 días en brigada médica en el seminario y cuando ellos estaban buscando, tocando puertas, buscando apoyo para quitar el seminario de Oaxaca, ellos dijeron, no, amamos el seminario, es grande bendición a nuestra comunidad. Cosas así que hemos visto. El Señor usándonos, aunque no merecemos nada, somos nada más siervos inútiles, ¿verdad? Y esta es verdad. Y Oscar, que está con nosotros, tiene camiseta que dice siervo inútil. Y es la verdad. Hey, yo quiero porque yo necesito uno, pero voy a poner aquí siervo inútil, ¿verdad? Porque es privilegio servir al Señor y tratar de honrar a Él. Amén. Yo aprendí a hablar cuando yo tenía 37 años, pero he predicado más en español que en inglés y estoy hablando de toda mi vida. He recibido más unción, más bendición de Dios en mi ministerio en español que en inglés. Y yo nací en los Estados Unidos, pero mi corazón, como he hablado, es la obra hispana.
Y para mí es un gozo ministrar y predicar. Y gracias, pastor, por la invitación de estar aquí. Voy a hablar de estos dos temas, la palabra de Dios, también voy a hablar de la familia de Dios. Voy a leer en Jeremías capítulo 17, si quiere encontrar la palabra de Dios, Jeremías 17, y voy a comenzar con el versículo 5. En estos días estamos viviendo en tiempos que Satanás está atacando fuertemente la familia. Está tratando de promover mucha rebelión contra Dios y su manera de atacar es contra la familia. En los 10 mandamientos, el pastor leyó antes de la oración o mientras estamos orando como por familias, en este tiempo leyó de Deuteronomio capítulo 6, lo que llamamos Shema, Shema, que ellos tenían, los hebreos tenían que repetir y enseñar a sus hijos y habla del primer mandamiento, el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, etc. Pero justo antes, en Deuteronomio capítulo 5, Moisés está hablando otra vez de los 10 mandamientos. Y en la primera tabla tenemos la responsabilidad hacia Dios. No hay otro Dios. Tenemos que honrar a Él. Tenemos que acordarnos de su día y no hablar contra Él, no tener ídolos en nuestra vida. La primera tabla tiene que ver con Dios. La segunda tabla tiene que ver con el hombre. Y primero, en esta tabla, es honra a tu padre y a tu madre. También hay más palabras y es el primer mandamiento con promesa de vivir una vida larga y tener fuerza y gozar de la vida. Y más que vivir una vida larga con vida abundante, promesa. Y me acuerdo como joven o como niño realmente, yo tenía como 10 años, yo estaba preguntando a mi abuelo, que fue un hombre de Dios, pero tenía muchos años, y me acuerdo, abuelo, tata, ¿cómo es posible? Es que tú tienes muchos años, ¿y cómo? Y él dijo que la razón es que yo obedeciendo el 5º mandamiento, honrando a mis padres. Y este es un mandamiento con promesa. Y cumpliendo he recibido bendición en mi vida. Y falleció cuando tenía 89 años y ganó más dinero cuando él tenía 84, 85 años que cualquier otro año en su vida. Viviendo con poder, fuerza. Hermanos, este es el ejemplo. Un abuelo, un padre, dándome ejemplo, enseñándome de las cosas de Dios. Una abuelita de Dios, con poder en la oración. Mi mamá orando por mí. Hermanos, si yo estoy predicando, bendiciendo a alguien, es porque yo tenía padres, tenía abuelos que me bendijeron y también en el otro lado. Y gracias a Dios, hermanos, la palabra de Dios es verdadera palabra y necesitamos creer la palabra y vivir la palabra. Y hermanos, la razón que primero Satanás para destruirnos quiere atacar a la familia. Y me acuerdo porque yo tengo muchos años, yo tengo 71 años y todavía con fuerza. Pienso que el Señor va a honrar, porque yo honrando a mis papás, ¿verdad? Y el Señor está honrándome, dándome fuerza y poder. He orado por la unción de Caleb, de tener fuerza 85 como yo tenía a 45. Estoy creyendo que Él está cumpliendo su promesa. Y ojalá que voy a regresar en
10 años predicando aquí con fuerza y con poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero hermanos, la palabra de Dios debemos creer y confiar en Dios, porque su palabra es verdadera. Sus promesas siempre cumpliendo, siempre Dios respetando su palabra, diciendo aún más importante que mi nombre y su nombre tan santo que los judíos no querían, los hebreos no querían pronunciar su nombre, pero él dice que mi palabra es más importante que aún mi nombre. Esta es palabra que en la vida de Jeremías dijo que no iba a tener resultados, el pueblo iba a rechazarlo, él sufrió mucho en muchas maneras, pero el Señor fiel a él. Y él en un momento quería dejar y no predicar la palabra, pero él dijo que no, la palabra en Jeremías 20, la palabra está quemando en mi corazón y tengo que hablar. Hermanos, necesitamos memorizar la palabra, meditar en la palabra de Dios. Cada mañana debemos empezar el día con la palabra de Dios. Como el pastor dijo, cada noche debemos orar y buscar a Dios y leer su palabra. Debemos ser un pueblo de la preciosa palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Hermanos, este es el problema. Tenemos más confianza en el hombre que en Dios. Esta es la razón que familias tienen serios problemas. En los Estados Unidos hay mucha homosexualidad, mucha perversión. Hay niños que piensan que son niñas, niñas que piensan que son niños, mucha confusión. Es increíble lo que está pasando. Ustedes saben, en los Olímpicos hay problemas que personas haciendo y jugando y mucha confusión en la sociedad. Porque Satanás quiere destruir a nosotros, destruir la familia. 2 hombres y ¿cuántos niños vamos a tener? Ni uno. 2 mujeres. ¿Cuántos niños? Ni una. No, es que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Y él está tratando de destruir nuestra familia. Y tristemente nosotros recibiendo la palabra del hombre más que la palabra de Dios. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y para mí esto es interesante porque nosotros vivimos en el desierto. Yo vengo de Hotville, que hace una semana o 10 días fue la ciudad más caliente en todo el mundo. Vivo en desierto, donde hay mucho calor. Y hermanos, no hay gente. En San Diego, millones. Los Ángeles, muchos millones. En Hotville, 6,000 personas. ¿Por qué? Mucho calor, desierto. No confiando en el hombre, el resultado, vamos a sufrir. Pero versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Confiando en Dios, confiando en su palabra, y vamos a recibir mucha bendición. El Señor va a bendecirnos. ¿Cómo es posible hacer lo que hemos hecho? Construyendo más que 100 edificios en muchas partes de Latinoamérica. Brigadas médicas.
que cuestan mucho, mucho dinero, porque el Señor es fiel y siempre cumpliendo su promesa, y nosotros no confiando en el hombre, sino confiando en el Señor. Muchos me dicen, ¿cuál es su manera de alcanzar fondos? Orar. No tiene algo pidiendo dinero, no tiene una carta pidiendo dinero, no tiene algo en el internet pidiendo dinero, no. Nada más orando, y hemos visto la provisión de Dios, supliendo nuestras necesidades, confiando no en el hombre, sino en Dios. Y Él es fiel. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Pero Satanás siempre atacando a la familia. Dice aquí, ¿cuál es el problema? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dos maneras de vivir: confiar en el hombre o confiar en Jehová, en Dios. Confiando en el hombre y no va a experimentar nada de vida abundante. Confiando en el Señor, Él va a proveer. Claro que sí. Muchos de nosotros posiblemente vamos a sufrir. Estaba hablando de dengue. He tenido dengue 3 veces. Hay 4. He tenido 3 de 4. Es que el Señor bendiciéndome mucho, ¿verdad? Es que me acuerdo la primera vez casi muriendo, pero todavía estoy aquí. Y me hizo mucho daño. Casi no podía caminar. Es que casi matándome. Mi esposa tenía miedo. Cuando yo regresé a casa, pensaba que tenía la plaga e iba a destruir a toda la familia. Pero yo decía, no, es dengue, es fiebre de dengue. Yo estaba ministrando en Honduras, en Choluteca, departamento de Choluteca, donde había una conferencia de pastores, estaba enseñándolos. Y ellos dijeron, ore por mí, pastor, tengo la dengue. Ore mucho por mí. Y me acuerdo yo estaba predicando una campaña evangelística y también muchos vinieron, ore por mí, tengo la dengue. Entonces cuando yo estaba sudando y cuando yo estaba en el avión, muchos mirándome y todo, pero el Señor fiel. Yo llegué a Los Ángeles, luego manejando a mi casa y el Señor sanándome. Y he tenido mucho sufrimiento, pero mucha sanación, mucha victoria, mucha bendición en el nombre de Cristo Jesús. David Livingstone, que se fue a África, tenía 17 casos de fiebre, de dengue, de malaria, de muchas fiebres. ¿Y qué pasó? Su corazón sepultado en África y su cuerpo en Inglaterra. No sé qué va a pasar, pero ojalá mi corazón en México y mi cuerpo en otro lugar. No, hermanos, la palabra de Dios es fiel. Confiando en Él, vamos a vivir la vida impresionante. El Señor va a tocarnos, usarnos y bendecirnos. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Cuál es el resultado de no confiar en el Señor? Es que destrucción, serios problemas. Y es lo que pasó con Israel. Destrucción porque ellos confiando en el hombre en lugar de Dios. En Lamentaciones, tenemos en capítulo 3, y luego vamos a ver en Lamentaciones capítulo 2, algunas palabras. En Jeremías 17 dice, yo, Dios, escudriño sus caminos
el corazón, pruebo al corazón. Y aquí en Lamentaciones 3:40 dice la palabra: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantamos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lamentaciones. Está en luto, está orando, está viendo la destrucción del pueblo. ¿Y en qué consiste? En Lamentaciones 2 vamos a ver lo que pasa. Es la destrucción de la familia, atacando a los jóvenes, atacando a todos los adultos, pero los niños, especialmente los niños. ¿Qué está pasando con los niños? Nosotros sabemos que están traficando los niños, están llevando y son esclavos en los Estados Unidos, tristemente, y otros países, pero 90% llegan a los Estados Unidos y son en este trabajo del sexo, abusando a los niños, destruyendo a nuestras familias y también promoviendo la homosexualidad y todo esto que está en contra de la palabra de Dios. Estamos viendo malos resultados, pero nosotros tenemos que escudriñar nuestro camino, nuestros corazones. Necesitamos buscar a Dios. En el Evangelio según San Juan, Cristo dijo que ustedes escudriñando las Escrituras, pero no viviendo las Escrituras. Necesitamos tener confianza en la palabra y escudriñar la palabra, pero para vivir la palabra, poner en práctica la palabra. Tristemente muchos leen la palabra, pero no obedecen, no hacen la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la respuesta, hermanos, a todo lo que está pasando en el mundo, que está pasando ahora, tanto en los Estados Unidos como en México? Satanás tratando de destruir nuestra familia. Necesitamos leer la palabra, creer la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra para cambiar nuestra sociedad. En Lamentaciones capítulo 2 dice, versículo 9, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Este es el problema. Aquí, gloria a Dios, dice, predica la palabra. Dice aquí, predica la palabra. En el púlpito, predica la palabra. Me acuerdo de Spurgeon. Es Carlos Spurgeon, cuando entró, subió al púlpito, él estaba repitiendo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, sabiendo si algo va a pasar, es necesario que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. No depende de Carlos Spurgeon, depende del Espíritu Santo. Aquí, no sé quién puso aquí, pero excelente, dice, predica la palabra. No mis palabras, no mis ideas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Ustedes probablemente saben el versículo en Proverbios 29. Casi la última cosa que escribió en Proverbios Salomón el rey. Tenía mucha sabiduría, tristemente, ¿qué pasó? No vivía la palabra, no vivía con sabiduría. En el principio empezó bien, pero no terminó bien. Hermanos, yo quiero terminar bien. Ojalá que ustedes quieran terminar bien. Ojalá que ustedes van a ir al cielo gozando con Cristo Jesús muriendo. He visto como pastor de más que 50 años, he visto a muchas personas morir. Por ejemplo, Irene, que está con nosotros, yo estuve en la casa de ella con su esposo la noche antes de su muerte.
Llegamos a su casa con muchos de nosotros que hablan español, algunos que hablan de habla inglés y nosotros hablando con él, cantando y gozando de Cristo Jesús. Y él dijo que, hermano, voy a ir al cielo mañana. Y yo dije, no, vamos a ir a Guatemala. Tenemos boletos para ir a Guatemala. Oh, no, yo voy a ir al cielo. En enero estuvo en Puerto Escondido ministrando, predicando la palabra de Dios. Y en marzo se fue para estar con Cristo Jesús. Pero en victoria. No con miedo. No quería dejar a su esposa ni su familia, pero él entendía. Y me dijo, hey Ricardo, te amo mucho. Voy a verte en el cielo. Y él dijo que mañana voy a estar con el Señor. El Señor había revelado a él que él iba a ir y se fue. En la mañana se fue. En la mañana estuvo con el Señor. Murió en victoria. Hay poder en la palabra de Dios, en confiar en el Señor. Pero en Proverbios 29, versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra traducción, cuando no hay visión, el pueblo perece. En Lamentaciones exactamente lo que Jeremías está diciendo. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Hermanos, estos dos temas, la palabra de Dios y la familia de Dios. Cuando hay más palabra de Dios, vamos a tener mejor familias. Y cuando hay mejor familias, vamos a tener más obediencia a la palabra de Dios. Hay una conexión entre la palabra de Dios y la familia de Dios. Si queremos la bendición de Dios en nuestras familias, tenemos que obedecer la palabra, vivir la palabra de Dios. Hay falta de visión. Pero visión de qué? Tampoco hallaron visión de Jehová. Tenemos que buscar a Jehová. Los ojos puestos en Él. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ser un buen padre. Voy a ser un buen abuelo. Voy a ser un buen hermano. Yo voy a ser un buen nieto. Es que viviendo la palabra, vamos a honrar. Honrar a tu padre, a tu madre. Es palabra de Dios con promesa, pero está hablando de la familia. Más importante de no matar a una persona es tener una familia de Dios. La razón que estamos viendo tanta violencia en todo el mundo es que no tenemos visión de Dios. Necesitamos ver a Dios, buscar a Dios. Y la manera es por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo revelándonos. Cuando no hay visión, cuando no hay profecía, cuando no hay una revelación de Jesucristo a nosotros, revelación de su palabra a nuestro corazón, siempre hay malos resultados y disciplina y hasta juicio y destrucción de parte de Dios, porque Él no puede aceptar perversión. Él quiere bendecirnos. ¿Y qué es la manera? Darnos buenas familias, que estamos buscando a Dios, viviendo como debemos vivir. El esposo honrando a su esposa, la esposa honrando a su esposo, el esposo amando a su esposa, la esposa respetando a su esposo. Lo que el hombre ocupa es respeto. Lo que la mujer ocupa es el amor. Mi esposa nunca me dice, hey, dame respeto. Pero siempre está pidiéndome, o no siempre, pero de vez en cuando yo necesito
amarla más, dice, ¿me amas? No dice, ¿me respetas? No, siempre me amas. Ella quiere amor. Lo que yo quiero es respeto, respetarme. Es que someterme. Amén. Y hermanos, exactamente lo que nosotros necesitamos es exactamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo vamos a entender que con la palabra de Dios, con entendimiento de la palabra, escudriñando, estudiando, con una visión de Dios, viendo a Él, obedeciendo a Él, vamos a tener familias que van a cantar con la gloria de Dios, que van a tener bendición? Es que doy gracias a Dios que mi hija en un viaje misionero recibió un esposo excelente. Y ya tengo 4 nietos a través de ella. Amén. Que son excelentes. Y quiero dar la honra y la gloria a Dios, pero casi todos como estudiante del año de su escuela. Es impresionante honrar a Dios y Él va a honrar a nosotros. Creyendo en Él, viviendo de acuerdo con su palabra, y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Para terminar, hermanos, vamos a mirar, es como ilustración, la vida de Jesucristo. Si queremos entender cómo criar a un niño, yo pienso que María y José son buenos ejemplos. Ellos criaron a Jesucristo, un hijo perfecto. Nosotros, mis hijos más guapos que cualquier otro. Pero María podía decir que, mi hijo es el más perfecto en todo el mundo, es el único perfecto. Pero es interesante, cuando Dios escogió a una madre, escogió un padre para criar, como adoptar a su hijo y proteger a su hijo, escogió 2 hombres justos, o un hombre y una mujer, una pareja justa delante de Dios, viviendo con la justicia de Dios en sus vidas. Y ellos criaron a Jesucristo. Y cuando Él nació, es interesante que cuando tenía 8 días, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es que el padre tenía el derecho de dar el nombre. Entonces el verdadero Padre es nuestro Padre Celestial. Y dio por medio de Gabriel, el ángel, el nombre Jesús, o Josué, Yeshua, Hamashiach. Y es interesante, dio este nombre. Y José y María en obediencia, como Elizabeth y Zacarías en obediencia. Y dice, versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, Lucas 2, 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palaminos. Es interesante, ¿qué hicieron José y María? Obedecieron la ley de Dios, la palabra de Dios. Si queremos ver bendición en la vida familiar, en la vida de nuestros hijos, tenemos que obedecer la palabra. Interesante, 40 días, no porque 80. En el Antiguo Testamento, la ley dice que un niño, cuando tiene 40 días, una mujer o una niña, cuando tiene 80. Y yo estaba meditando y preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Y él me dijo que es lo que yo pienso que yo escuché de él, es que hay diferencia entre los niños y no tenemos que esperar hasta que tengan 10, 11, 13, 17 años para saber si es hombre o mujer. Pero confiando en el hombre, dice, tenemos que esperar. El gobernador en California firmó una cosa que dice que si un niño piensa que es niña, tenemos que llamarla como niña. Y una ley la ley diciendo que los padres es que es posible perder nuestros hijos no honrando esta ley. Es impresionante lo que el hombre hace. Pero Dios en su palabra diciendo que 40 días tenemos que presentar a nuestros hijos. 80 días nuestras hijas, para decir que hay grande diferencia, y gloria a Dios, hay grande diferencia entre el hombre y la mujer. Pero hay mucha confusión en el mundo. ¿Por qué? Confiando en el hombre y no confiando en el Señor. Necesitamos criar a nuestra familia creyendo en la palabra de Dios. ¿Y qué más? Cuando los pastores vinieron para hablar de Jesucristo, dice acerca de María, dice, y versículo Lucas 2:18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El corazón es engañoso y perverso, pero ella estaba meditando en su corazón acerca de las palabras de estos pastores. Hermanos, si queremos tener familia bendecida, tenemos que honrar la palabra de Dios. Meditar en la palabra. Madres, si ustedes quieren bendecir a su familia, meditando aún más. Padres, si ustedes quieren bendecir a su descendencia, tenemos que meditar en la palabra, tener visión de Dios. Necesitamos tener la profecía, la palabra de Dios en nuestro corazón y vivir la palabra. Y para terminar, hermanos, en Lucas 2 y también en el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando tenía nada más 40 días, ellos enseñándolo, y había crecimiento. ¿Qué debemos querer en la vida de nuestros niños? Crecimiento, fortalecimiento. Y dice, se llenaba de sabiduría. Y luego es la historia cuando tenía 12 años. Y muchas veces cuando los niños tienen más años hay problemas. Pero gracias a Dios, nosotros sabemos que Jesucristo cuando tenía 12 años tenía pleno entendimiento que Él era Hijo de Dios, que su Padre terrenal, sí, es José, pero su Padre celestial, real, es el Padre celestial. Y él dijo que, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Niños, aquí hay palabra. Jóvenes, aquí hay una palabra para nosotros. Cristo Jesús sujeto a sus padres. Y si ustedes como niños, niñas quieren recibir bendición de Dios, deben honrar a sus padres.
someterse a ellos. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría es inteligencia, su mente, estatura en una manera física, en gracia para con Dios espiritual y los hombres social. Es que crecimiento en su vida. Y si queremos ser buenos padres, necesitamos enseñar a nuestros hijos en estas áreas. Tenemos buen ejemplo en José y María. Hermanos, esta es palabra de Dios acerca de la palabra de Dios y acerca de la familia de Dios. No es todo, no es nada más un poquito de lo que hay. Pero hermanos, yo puedo decir que hay poder en la palabra, porque siempre el Señor cumple su palabra. Él es cumplidor de promesas, no como nosotros. Él cumple sus promesas. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de predicar la palabra. Y te pido que cada uno de nosotros podamos recibir la palabra, entender la palabra y poner en práctica tu palabra, tanto los padres como los niños. Ayúdanos, pedimos por los abuelos, los nietos, y pedimos por bendición, y pedimos por esta iglesia. Y ayúdanos, y si hay una persona que no conoce a Cristo Jesús, que está confiando todavía en los hombres o en sí mismo, te pido que podamos creer y confiar en Cristo Jesús, porque no hay otro camino al Padre, no hay otra salvación en cualquier otro nombre, nada más el nombre de Jesucristo. Y pedimos que cada uno de nosotros podamos gozarnos en Jesucristo y en vida eterna y caminar en el camino de Dios. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la vida del pastor Ricardo Moore y por el mensaje que ha traído a través de la palabra del Señor a nuestras vidas. Hermanos, antes de continuar con el programa, quisiéramos hacer una oración especial. El hermano Ricardo comentaba que está con nosotros nuestra hermana Irene, que pedirle que si puede pasar para acá, hermana, queremos hacer una oración especial por usted. Nuestra hermana es misionera, como decía nuestro hermano Ricardo, y ha estado en diferentes lugares predicando y compartiendo la palabra del Señor. Hermana Irene, qué bueno que está acá con nosotros. Que el Señor bendiga su vida, que bendiga su ministerio. No sé si quiere compartir con la iglesia algo de lo que Dios le permite hacer en su ministerio. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estoy en un programa, en un ministerio que se llama Dejar los Niños, Allow the Children. Y este programa estamos ayudando familias de pastores en las comunidades pobres. Y comenzamos un programa aquí en Puerto Escondido, en las montañas por ahí, de los pastores. Y también tenemos un ministerio en Oaxaca, Nicaragua. Pero también este ministerio está por todo el mundo y hay otros misioneros que se encargan de cada región en el mundo. Pero como yo soy mexicana y hablo español, pues trato de hablar español. Me toca México y Suramérica y Centroamérica. Pero Dios, trabajamos con la familia, porque sabemos que la familia es muy importante y Satanás quiere destruir la familia. Les damos clases a las familias para que sigan creciendo y sean fuertes, para que no sean atacadas. Y les ayudamos también porque sabemos que los pastores necesitan más tiempo para estudiar la palabra de Dios y pueden trabajar menos cuando tienen ayuda de afuera.
Y le doy gracias a Dios por dándome este ministerio y poder seguir ayudando en lo que puedo. Gracias, hermana Irene. Vamos a orar, hermano, por la hermana. Ha estado en este ministerio y que el Señor pues le continúe bendiciendo, le continúe guiando. Aquí, hermano Ricardo. Nada más que quiero decir que es impresionante a verla manejando su vehículo, rentando un carro y manejando a todas partes de Nicaragua, de varios países, como nada más sola. Con su esposo yo puedo entender, pero es que todavía que él está con ella y manejando con mucha realmente confianza en el Señor, pero una persona bien entregada al Señor. Amén, hermana Irene. Gracias a Dios, hermana, por su vida, y gracias a Dios que el Señor le ha bendecido y le ha fortalecido hasta el día de hoy, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a orar por nuestra hermana Irene y por su ministerio y por su vida. Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites poder conocer siervos, siervas tuyas, Señor, que edifican nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Irene, Señor, que tú le permites desarrollar este hermoso ministerio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú le guardas y le bendices, Señor, que tú envías ángeles a protegerla y a guardarla, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que colaboran, Señor, con este ministerio y con ella, Dios, y que están acompañándole, Dios, en oración, guardándola, Señor, y cuidándola en medio de este mundo, Señor, que se corren muchos peligros. Te pido, Señor, también que tú le continúes dando gracia para poder hablar a otras familias, Señor, que no te conocen, y que tú continúes bendiciendo la vida, Dios, de estos pastores que disfrutan, Señor, de este tiempo de provisión, Señor, para la vida de sus hijos. Bendíceles allá en sus comunidades donde ellos están, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor, y que tu provisión continúe siendo fiel a cada una de sus vidas. Bendice a nuestra hermana Irene, Señor. Guarda su salud, guarda su cuerpo, Señor. Si está pasando algún tiempo de enfermedad, de dolencia, te pedimos, Señor, que seas tú con ella, Dios, y que tu provisión continúe siempre fiel a su vida. Si hay alguna petición especial en su corazón, tú que la conoces, Señor, te pedimos que tú la cumplas a tu manera y a tu forma, Dios. Bendice a nuestra hermana Irene, Señor, y que tú seas, Señor, con ella durante todo este tiempo. Gracias, Señor, por su vida. Te la dejamos en tus manos, Señor, y que tu luz acompañe siempre su camino a donde quiera que ella vaya, Dios. En Cristo Jesús te la dejamos en tus manos. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermana.